majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios.
en lo que harás en mí, en mí, en mí. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra, precioso Hijo de Dios. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra, precioso Hijo de Dios. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra, precioso Hijo de Dios. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra, precioso Hijo de Dios. Saludos, amados hermanos, queridos amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias por apartar este tiempo y les invito a que juntos podamos aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16 y 17. El día de hoy vamos a ver acerca de la vida de Jonatán y acerca de qué lecciones podemos aprender hoy nosotros de la vida de este gran personaje bíblico. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David, en Ores, y le fortaleció en Dios, y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Vamos a aprender un poco acerca de la vida de Jonatán con 4 hitos que marcaron su vida. El primero, vamos a ver un poco acerca de su historia, su contexto. Luego vamos a ver 2 batallas importantes y en último lugar su legado. ¿Cuál fue el legado de Jonatán? Para terminar con una conclusión y reflexión final. La primera parte, para poner en contexto esta historia, el pueblo de Israel estaba viendo que los hijos de Samuel no eran sabios, sino que eran corruptos y malos. Por lo tanto, pidieron a Samuel que les eligiera un rey, al igual que las otras naciones. El anciano profeta les hace algunas advertencias respecto de qué es lo que significaría tener un rey. Sin embargo, el pueblo insiste y solicita que se elija un rey. Dios le muestra a Samuel quién sería el primer rey de Israel. Esta historia aparece narrada a contar del capítulo 9 de Primera de Samuel. Esta noticia no solamente cambiaría la vida del futuro primer rey de Israel, sino que también de toda su familia. Veamos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Esto es ya con la elección del rey, el primer rey de Israel. Dice así: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Sabemos muy poco acerca de cómo fue este momento para la familia de Saúl. También sabemos poco de cómo fue este momento para Jonatán, el hijo primogénito de Saúl. El ahora príncipe de Israel jamás pensó en ser de la realeza. Él se crió en una granja, humilde y sencillo. Pertenecía, al igual que su padre, por supuesto, a la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas, pero enseñado según la ley de Moisés.
de acuerdo a lo que se mandaba en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, donde dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y nietos. También Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6 dice: escucha, oh Israel, al Señor, es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto sabemos de la infancia del joven Jonatán, que fue criado en una casa judía en donde las historias del pueblo de Israel se le repetían y enseñaban de manera constante. Su abuelo se llamaba Cis. Era un hombre valeroso. Su padre Saúl también era modesto, respetuoso con Jehová, por lo menos hasta ese momento. Entonces esta noticia real de seguro fue asombrosa y motivo de felicidad para el joven Jonatán. Ahora sería príncipe. Y algún día sería rey de Israel. Los primeros 2 años del reinado de Saúl fueron buenos. Incluso hubo una gran victoria militar contra los amonitas. Destacable es la reacción que tuvo Saúl después de la victoria, puesto que algunos de sus soldados dijeron a Saúl que querían matar a todos aquellos de sus compatriotas quienes no querían a Saúl como rey. Pero Saúl respondió de la siguiente manera en 1 Samuel capítulo 11, verso 13. Y Saúl dijo: a nadie se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Hasta este momento, Saúl está mostrando un carácter conforme al corazón de Dios, conforme a un rey. Luego de esto, Samuel renueva el reinado de Saúl sin antes hacer algunas advertencias respecto del cuidado que tenían que tener con el rey y ellos como pueblo. El pueblo a su vez reconoce que estuvo mal en pedir un rey, porque eso sería reemplazar lo que Dios había establecido. Samuel los consuela y le hace la última advertencia en 1 Samuel capítulo 12, versos 24 y 25, les dice así: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hasta aquí, todos felices, incluido el joven Jonatán que andaba por ahí. Parecía que nada podía salir mal, hasta que aparecen los filisteos. Y no es que los filisteos se hayan ido, sino que siempre estuvieron rondando por allí, merodeando, acechando al pueblo de Israel, buscando alguna debilidad y oportunidad para atacarlos. Y esto nos lleva al segundo hito en la vida de Jonatán, que es la primera batalla importante, que es la batalla de Micmas. Esto se encuentra en 1 Samuel 13, en donde se relata cómo se gesta este combate. Jonatán aparece comandando a 1000 hombres y Saúl comandando a 2000 hombres. Jonatán ataca una guarnición filistea junto a su escudero. Esto animó al pueblo de Israel, pero a la vez animó en pelea a los filisteos, quienes se reunieron más, juntaron más soldados y amenazaron otra vez al pueblo de Israel. Muchos soldados de Israel tuvieron temor, arrancaron, se escondieron, incluso algunos desertaron. Al ver esta escena, el rey Saúl se desesperó y decidió él mismo ofrecer un sacrificio a Jehová para que les ayudara en batalla. Esto estaba prohibido. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví eran los únicos que podían hacer este tipo de sacrificios a Jehová.
Pero Saúl decide hacerlo él mismo. Producto de este hecho, Saúl va a recibir una terrible noticia que no solamente lo va a afectar a él, sino que va a afectar a toda su familia y a su descendencia. 1 Samuel 13, verso 8 en adelante, dice así: Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En el intertanto de esta batalla, de este combate, los filisteos habían ido avanzando, ganando terreno, y para peor, solamente habían 2 espadas en Israel: la del rey y la del príncipe. Los demás soldados y hombres israelitas luchaban con sus herramientas de agricultura, con hachas y otro tipo de cosas. Por lo tanto, en el fragor del combate estaban perdiendo y ya debilitados. Es en este contexto que Jonatán decide hacer un ataque sorpresa sin avisarle a nadie, solamente él y su escudero. Y juntos mataron a 20 soldados enemigos. Esto animó al ejército de Israel. Saúl, escuchando, mandó pasar revista que quién había sido estos personajes que habían causado tal revolución. Y encontraron que faltaban 2, Jonatán y su escudero. Ellos se acercaron a un campamento filisteo sigilosamente y mataron a 20 soldados filisteos. Esto fue aprovechado por el ejército de Israel para atacar al ejército filisteo. No obstante, estaban muy cansados porque Saúl les había hecho hacer un juramento que no iban a comer hasta que no ganaran la batalla. Por lo tanto, ya estaban debilitados los soldados israelitas. Y el que comiera sería maldito. Entonces, con ese temor y esa presión y más encima, con mucha hambre, los soldados apenas si lucharon. Jonatán, que no sabía de este juramento, comió miel. Luego su propio padre lo quiso matar por esto. Pero los soldados intercedieron por él y finalmente Saúl no mató a Jonatán. Estos eventos marcaron el punto de separación entre el padre y el hijo. Constituyeron la decadencia de Saúl y el afianzamiento de Jonatán. Saúl, por su parte, pecó al hacer el mismo el holocausto, pecó al excusarse y contestar mal, al echarle la culpa a otros cuando hizo este pecado. Él culpó al pueblo, culpó al mismo Samuel, culpó incluso hasta a los filisteos y se justificó también. Saúl hizo pelear a sus soldados sin comer. Cuando los soldados accedieron al botín, tenían tanta hambre que comieron de la carne que habían capturado de los filisteos y la comieron con sangre, lo cual les estaba prohibido a ellos. O sea, por culpa de Saúl pecó
el pueblo. Quiso matar a su propio hijo por comer miel. Más adelante, en otra batalla, perdona la vida de un rey enemigo y captura lo mejor de su ganado y sus ovejas. Todo esto contrario a lo que Dios le había ordenado por medio de Samuel. Aquí también responde mal, le echa la culpa a los demás y otra vez no reconoce su error. Incluso más adelante Saúl se levantó un monumento a sí mismo. Tendría celos de David posteriormente, lo perseguiría para matarlo, incluso jurando que no lo volvería a perseguir, no cumple ese juramento y lo persigue hasta el final para tratar de matar a David. En un arranque de ira, Saúl casi mata a Jonatán con una lanza. Cada vez más el rey Saúl fue cayendo en decadencia. A tal punto que en 1 Samuel 22, verso 17 se relata cómo Saúl mandó matar a los sacerdotes. Nada más y nada menos que mandó matar a los sacerdotes de Jehová. Unos pocos lograron escapar. No conforme con eso, consultó a una bruja medium, lo cual también estaba absolutamente prohibido para el pueblo de Israel. Saúl comenzó bien, pero al verse desesperado, actuaba sin medir las consecuencias. No cumplió su palabra, no se apartó de sus malas intenciones, hizo cosas indebidas y no tuvo un cambio de actitud. Pero no nos vamos a detener en Saúl, solo que es importante mostrar que el mal ejemplo de Saúl no fue adoptado, no fue heredado, ni tampoco imitado por su hijo Jonatán. Saúl nos dice, el camino a la rebeldía comienza con la desesperación. Por otra parte tenemos a Jonatán, que no siguió el ejemplo de su padre. Hay un dicho que dice, de tal palo tal astilla, no se cumplió aquí. Como tampoco se cumplió con Josías, que la predicación pasada el pastor ya lo mencionaba. Jonatán tomó buena iniciativa en batalla, mostró valentía e incluso inspiró a sus soldados para que se animaran a pelear. 1 Samuel 14:6 dice, y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos para la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará en nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. ¿Cómo se habrá enterado Jonatán de esta noticia de que el reinado de su padre iba a ser corto y sería reemplazado? Por lo tanto, él ya no sería príncipe ni mucho menos rey. No sabemos, la Biblia no menciona esos detalles. Pero lo que sí sabemos es cómo él reaccionó. Y reaccionó siendo el mejor amigo de quien iba a ser su reemplazo. Esto nos lleva al tercer evento. David entra en la historia. Ya habían pasado unos 20 años y se produce la famosa batalla entre David y Goliat. Había pasado mucho tiempo, por lo tanto, el ejército filisteo había tenido tiempo para organizarse, para reunir más soldados, para tener más armamento, etc. Entonces, el ejército filisteo iba a amenazar constantemente al pueblo de Israel sin que nadie pudiera hacer nada. Hasta que el ambiente se quiebra cuando un jovencito aparece en la escena. 1 Samuel 17:26 dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Este no era cualquier joven. Ya había sido ungido por Samuel y era el nuevo rey de Israel escogido por Dios para reemplazar a Saúl. Un joven pastor de ovejas de la tribu de Judá, el menor de 8 hermanos. Continúa el relato y en el verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo
vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Se parecen a las palabras que dijo Jonatán al entrar en su primera batalla. Ahora David dice similares frases en su primera batalla de guerra. Jonatán encontró un aliado, incluso alguien con más valentía y más determinación que él mismo, alguien parecido a él. ¿Y en qué se parecían? En la fe y en la confianza y en la dependencia de Dios. Ellos estaban convencidos que un hombre podía vencer a miles si estaba apoyado por Dios. En 1 Samuel 18:1 dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Amar a alguien como a sí mismo es el mandamiento que Jesús dejó. Jesús lo dice en Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Jonatán no estaba haciendo nada mal al amar a David como a sí mismo. Allí Jonatán reconoce a David como quien había de tener su lugar. El relato continúa y el verso 3 dice: entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Esto es muy importante y tremendamente significativo, que un príncipe se despoje de aquello que simboliza su autoridad, como lo es su manto y su espada. En esta acción, Jonatán estaba reconociendo en David el verdadero príncipe de Israel. En Oriente, que un soberano regale su ropa a un súbdito se considera la honra más alta que se puede dar. Más adelante, Jonatán mostró y honró su compromiso, mostrando con acciones que sería fiel y leal a David. Hizo pacto también Jonatán por su descendencia. En 1 Samuel 20, verso 14 en adelante dice: y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán defendió a David en palacio. 1 Samuel 20, verso 31 en adelante, Saúl hablando dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Jonatán también fue a apoyar a David cuando andaba arrancando en el desierto. Y este es el pasaje que leímos al comienzo, 1 Samuel 23, 16, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David, en Ores, y le fortaleció en Dios y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Jonatán no tuvo celos
ni tampoco vio a un rival en David. Sí tuvo fe, valentía, tuvo un espíritu pacificador, lealtad a la verdad y a la amistad. Fue comprometido. Jonatán cambió su destino. No heredó lo malo de su papá. No se conformó al mismo molde que su papá le había dejado. Y esto aparece también en el Nuevo Testamento. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto lo hizo Jonatán miles de años antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas que Dios estaba guiando el actuar de Jonatán. El último hito es el legado de Jonatán. Jonatán reconoció en David el verdadero comportamiento de un rey y actuó conforme a esa convicción. Ambos hicieron compromiso y lo cumplieron. Tal impacto tuvo la vida de Jonatán que su legado alcanzó a su familia aún después de Jonatán ya estar muerto. Esto se relata en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 en adelante, donde David dice: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor de tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Mefiboset, hijo de Jonatán, alcanzó honra sin hacer ningún mérito. Al contrario, le correspondía estar en exilio. Pero por los méritos de su padre, hoy comía en la mesa del rey, y junto con ello toda su vida fue restaurada y completa. Esto es un cuadro tremendamente hermoso de la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. Mefiboset, sin duda que es un ejemplo de cómo alguien que se dispone a actuar conforme a la voluntad de Dios trae recompensa, no solamente para su vida, sino que trasciende hasta sus generaciones. Como conclusión, solamente quiero dar 3 lecciones para el cristiano hoy en día. La primera conclusión es acerca de la enseñanza y la instrucción. Este punto para mí parece súper relevante, ya que Jonatán fue enseñado desde niño bajo la instrucción de la ley de Moisés. Y es lo que la Biblia manda. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Primera de Pedro 3:15 señala que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, dice así:
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En segundo lugar, la lección para los creyentes hoy en día que nos deja Jonatán es ser segundo. Jonatán cedió su lugar porque comprendió que no le pertenecía a él. Y de eso se trata ser segundo. Se trata de ser humilde. ¿Cómo? Por medio del dar y servir. No dar y recibir. Dar y servir. Ser segundo se trata también de comprender que todo lo que tengo, todo lo que soy, es de Dios y para Dios. Ya lo dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero principalmente ser segundo se trata de ser discípulo. Lo que dice Juan el Bautista en Juan capítulo 3, verso 30, Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo mengüe. En Mateo 16, 24, Jesús dice a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. En otras versiones dice: niéguese a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y en último lugar, la lección que nos deja Jonatán es que nuestra fe será probada. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Como Saúl o como Jonatán? Saúl respondió intentando obtener la bendición de Dios mediante actos de desobediencia. Fue temeroso, fue indeciso, fue desobediente e insensato, orgulloso y también con mano dura. Jonatán, en cambio, el primer príncipe de Israel, que no lo fue, que no sería rey, pero aceptó los planes de Dios. Incluso se convirtió en el mejor amigo de su reemplazo. Honró el compromiso, fue leal, quiso de todo corazón a David y lo demostró con acciones. Tomó iniciativa, mostró valor, actuaba con humildad y propósito. Confiaba en Dios. Aunque no se fue con David y decidió quedarse en el palacio. La Biblia no menciona por qué lo hizo. Puede ser por compromiso de su padre, puede ser porque veía una estrategia de quedarse en palacio y de esa manera podía avisar a David cuando Saúl lo perseguiría. Tal vez si se hubiera ido con David, habría reinado junto con él. Pero, bueno, no sabemos este detalle. Lo que sí sabemos es que Jonatán escogió a David como su amigo. Jonatán cambió su destino porque tenía el conocimiento correcto de Dios y lo aplicó. Conocimiento y sabiduría. Él alteró su herencia, cambió su historia, mejorando desde él en adelante a toda su generación. Aunque fue el único en el palacio que defendía a David, continuó haciéndolo hasta el día de su muerte. Para nosotros, en verdad, no debe importar el apellido que tenga, ni mi color de piel, o la educación que recibí, lo mal que me trataron. Eso no va a ser necesariamente quién soy yo hoy día, o quién voy a ser. Porque cuando el poder de Dios llega a la persona, el destino cambia de camino al infierno a camino al cielo, de las tinieblas a la luz, del poder de las tinieblas al poder del reino de Cristo, de no tener ciudadanía a tener una ciudadanía celestial. La confianza del creyente es que
persuadidos de que Jesús es quien hizo la obra, Él es el que la comenzó y la perfeccionará. Así lo dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 6. Entonces el llamado para nosotros hoy es imitar a Jonatán en fe, en conducta y acción, aunque sea el único en la tierra que cree en Jesús. Pareciera que el mundo y la sociedad cada vez es más corrupta y mala, pero esto no es nuevo. Ya ocurría así en los tiempos de los apóstoles. Pablo lo dice a la iglesia de Filipenses, dice en el capítulo 2, verso 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así lo hizo Jonatán. Hoy ya no tenemos guerra contra los filisteos o contra los amalecitas o contra los romanos. Pero quisiera citar lo que dice la Confesión Bautista de Fe del año 1644 en relación con esto, en su número 31 y 32. Dice que todos los creyentes en el tiempo de esta vida están en una guerra continua, combate y oposición contra el pecado, el yo, el mundo y el diablo, y sujetos a toda clase de aflicciones, tribulaciones y persecuciones, y así continuarán hasta que Cristo venga en su reino, siendo predestinado y designado allí, y todo lo que los santos, cualquiera de ellos, poseen o gozan de Dios en esta vida, es solo por fe. El único poder por el cual es posible para los santos enfrentar toda oposición y resistir las aflicciones, tentaciones, persecuciones y pruebas, lo reciben de Jesucristo, quien es el capitán de su salvación, siendo hecho perfecto por el sufrimiento, y a quien ha colocado su poder para ayudarles a ellos en todas sus aflicciones y para sostenerles bajo las tentaciones y para salvaguardarles por su poder para su reino eterno. Los bautistas del año 1600, Jonatán, mucho antes, los discípulos, todos ellos enfrentaron las dificultades de la vida de manera diferente. ¿Por qué? Porque confiaron plenamente en que Dios estaría con ellos para defenderlos y para ayudarlos. Ese es el llamado de Jonatán y es el llamado de Dios para nosotros hoy. Padre amado, te damos gracias por tu infinito amor mostrado para con nosotros, que siendo aún pecadores enviaste a Jesús a morir para salvarme del pecado. Gracias. Rogamos, oh Dios mío, de tu poder en este tiempo para nuestras vidas, para ser verdaderas luminarias en el mundo y para ser testigos de Jesucristo en donde quiera que estemos. Amén. Que Dios les bendiga.